Buenas tardes, soy la maestra Juana Josefa Ruiz Cruz, responsable de la especialidad de la maestría en Educación Básica con terminación Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Fomentar una cultura en las actuales sociedades del conocimiento ha recaído primordialmente en las escuelas. Los maestros tienen que asumir esa responsabilidad a pesar de las enormes dificultades y obstáculos que significa poner en marcha los contenidos escolares que se establecen en los programas educativos de educación básica, mismos que son extraídos de complejos conocimientos científicos, por lo que podemos afirmar que en las escuelas sí se enseña ciencia. La pregunta es ¿cómo? Por ello, la reflexión de la práctica docente será el eje nodal de esta maestría con terminación en Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde no se siga reproduciendo o se permita la reflexión constante de la práctica docente para que no se reproduzcan las enseñanzas enciclopédicas y se dé un paso a una enseñanza donde los docentes sean guías y facilitadores y donde la reflexión constante de sus prácticas permita la revitalización de su compleja tarea docente, pues en ella se entretejen sus saberes y conocimientos previos, creencias, capacidades, habilidades, actitudes, valores y estrategias para construir situaciones didácticas motivadoras para los alumnos que privilegien la expresión de sus conocimientos previos y sobre todo en el caso de la enseñanza de la ciencia se privilegie la discusión entre pares y que a través del intercambio libre de sus ideas de los alumnos con respecto a un hecho o acontecimiento se estimule la construcción de explicaciones argumentadas por parte de los alumnos y sobre todo ante la guía asertiva del docente. Por eso es importante esta especialización, porque tiene como propósito ser un instrumento de comprensión del mundo al margen de los marcos de enseñanza, promoviendo sobre todo un pensamiento complejo en torno al encuentro entre el ser humano y el contexto que lo rodea, y con ello tomar decisiones responsables para el bienestar individual, social y organísmico con su entorno natural y social, puesto que él forma parte importante de ello. Por tal razón, la maestría consta básicamente de 3 módulos. Estos 3 módulos tienen como fundamento a la realidad como sustrato, a la ciencia como la forma de explicarlo y a la tecnología como la concreción del saber científico, sin olvidar a la sociedad como el medio en que interactúan los sujetos, creando una forma de comportarse y de pensar racionalmente. Cada módulo consta de 3 bloques. En cada bloque durante los 3 módulos tiene un propósito fundamental. En el primer bloque de cada módulo se estarán analizando el contexto social en el que el contexto social y todas las reformas educativas que están impactando en el quehacer docente. En el caso de nuestra especialidad, estaremos hablando de la importancia de mirar la filosofía y la historia de la ciencia a través de una construcción de un proceso social y cómo estos procesos sociales han impactado en las tendencias psicopedagógicas y por ende en la forma en la que se enseña el conocimiento científico. Pero todos estos saberes teóricos aterrizan oportunamente en el tercer bloque de cada módulo, en donde el eje central será la reflexión constante de su práctica docente. Por tal razón, en el módulo 2, el cual se titula El impacto de las investigaciones psicopedagógicas en el currículum de la enseñanza de ciencia en educación básica, tendrá como referente importante en el bloque 1 entender el análisis del currículum de ciencia en educación básica desde el siglo XX hasta las actuales reformas, en donde la reforma integral de educación básica articulada a través de campos formativos estará llevando un eje
vertical de conocimientos de los alumnos desde el preescolar hasta secundaria y a nivel medio superior, de tal manera que al analizar el currículum que se imparte en educación básica, forzosamente un referente importante será todas las investigaciones que en el campo de la psicopedagogía se han impactado en el currículum de educación básica. En este momento el profesor tendrá en esta reflexión de su práctica docente realizar la planeación de un proyecto de intervención en la que él pueda mirar sus prácticas y tratar de escudriñar sobre ellas y poder implementar un proyecto de intervención que pudiera dar solución a los problemas en los cuales él se enfrenta. Evidentemente, sin olvidar que en la competencia científica estarán articulados tanto procedimental, actitudinal y de conocimientos, todos los conceptos que puede él estar manejando en el aula. En el caso del módulo 3, tendremos la articulación de los niveles de educación básica y la intervención educativa en la enseñanza de la ciencia. Es decir, después de que el maestro analizó toda la política educativa y las propuestas curriculares vigentes, así como la articulación de los niveles educativos del Sistema Nacional, podrá llevar a cabo su aplicación y valoración del proyecto de intervención. Es decir, ¿qué conocimientos y habilidades se estarán obteniendo en esta especialización? Básicamente, las competencias que estaremos trabajando será la aplicar los procesos que caracterizan a las ciencias y sus métodos de investigación. Hacer consciente el papel que ejerce la ciencia y la tecnología en la sociedad, tanto en la solución de problemas como en la génesis de nuevas interrogantes. Reflexionar desde una perspectiva personal sobre la importancia social de la ciencia y cómo se compromete la ciencia con el bienestar social, así como la aplicación de los procesos que caracterizan a todos los métodos de investigación a través de la comprensión de la noción de los contenidos científicos y cómo se miran a través de la práctica docente. Esta reflexión constante le va a permitir al alumno que curse este posgrado es adquirir una competencia científica y mirar a la competencia científica como un complejo de elementos articulados entre sí, que como lo define en el programa de estudios, que idealmente hacen a una persona inquisitiva y escéptica, capaz de interpelar a la realidad de forma informada, sistematizada y sobre todo argumentada. Es decir, la competencia científica permitirá que a través del campo formativo de la exploración y comprensión del mundo natural y social del Plan de Estudios de Educación Básica pueda tener la capacidad de poseer conocimientos científicos y de adquirir nuevos conocimientos a través de explicar los fenómenos y permitir explorar las preconcepciones de los alumnos a través del diálogo para poder obtener conclusiones basadas en evidencias con el fin de tomar decisiones relacionadas con el mundo natural y con los cambios producidos por la actividad humana. Además, incluye la capacidad para comprender las principales características que posee la ciencia, entendida esta, no como un saber terminado y definitivo, sino como una forma de conocimiento y de investigación humana para percibir el modo en que conforman el entorno material, intelectual y cultural, así como la disposición para comprometernos como ciudadanos. Para el logro de estos propósitos, se enfoca evidentemente hacia un perfil de egreso en el que nosotros pretendemos que la especialidad tenga la finalidad de convertirse en una alternativa para la formación continua del profesional de la educación, buscando responder a todas las modificaciones curriculares presentes y futuras, porque se va a privilegiar el pensamiento reflexivo de su práctica docente, la cual tendrá al principio como denominador un trabajo basado en competencias y una organización de los espacios curriculares por campos formativos.
Esta oferta educativa aspirará a que el alumno, al egresar de ella, utilice el conocimiento científico en contextos cotidianos y promueva esto en sus alumnos, que aplique todos los procesos que caracterizan a las ciencias y sus métodos para analizar y transformar su práctica docente. Volverse consciente del papel que ejerce la ciencia y la tecnología en la sociedad, tanto en la solución de problemas como en la génesis de nuevas interrogantes y en la promoción de una conciencia más racional para el cuidado del mundo en sus alumnos. Reflexionar desde una perspectiva personal la importancia que tiene la ciencia desde un aspecto social y comprometerse actitudinalmente con el grupo en el que en ese momento esté ejerciendo su labor docente. Relacionar e integrar la información de diferentes fuentes y disciplinas para crear un referente conceptual propio para su aplicación en un fin o situación específica. Es decir, toda la reflexión constante de su práctica docente, como decíamos en un inicio, será el eje nodal en esta maestría con esta especialidad en realidad, ciencia, tecnología, y la intervención en su realidad educativa y la forma de sistematizarla será el fin último del egresado. Muchas gracias, por mi parte es todo y agradezco su atención.